Sura de la verdad indefectible. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. الحاقة. La verdad indefectible. ما الحاقة. ¿Qué es la verdad indefectible? وما أدراك ما الحاقة. ¿Y cómo sabrás que es la verdad indefectible? كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Los Samud y los Ad negaron la veracidad de lo que ha de causar conmoción. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. En cuanto a los Samud, fueron destruidos por el grito que todo lo traspasaba. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Y los Ad fueron destruidos por un viento gélido y tempestuoso. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Lo hizo soplar contra ellos 7 noches y 8 días consecutivos, durante los cuales veías a la gente caída como troncos huecos de palmera. فهل ترى لهم من باقية. ¿Y ves que haya quedado algo de ellos? وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. Y Faraón, los que hubo antes de él, y las ciudades que fueron puestas del revés. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Todos cometieron transgresiones. Desobedecieron al mensajero de su Señor, y él los agarró con un castigo cada vez mayor. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. Así fue, como cuando el agua se desbordó, os llevamos en la embarcación, لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. con el fin de hacer de ello un recuerdo para vosotros y para que todo oído consciente lo retuviera. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. Y cuando se sople en el cuerno una vez, وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. y la tierra y las montañas sean alzadas en el aire y pulverizadas de una vez, فيومئذ وقعت الواقعة. ese día tendrá lugar el acontecimiento. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. El cielo se rasgará y no tendrá ese día consistencia. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. Los ángeles estarán en sus confines y 8 de ellos llevarán ese día el trono de tu Señor. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Ese día seréis puestos al descubierto y no quedará nada oculto de vosotros. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Al que se le dé su libro en la derecha dirá: Venid,
Leed mi libro. إني ظننت أني ملاق حسابيه Supe con certeza que habría de hallar mi cuenta. فهو في عيشة راضية Estará en una vida satisfactoria, في جنة عالية en un jardín elevado, قطوفها دانية cuyos frutos estarán próximos. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية Comed y bebed alegremente por lo que adelantasteis en los días pasados. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه Pero a quien se le dé su libro en la izquierda, dirá: ¡Ay de mí! Ojalá no me hubieran dado mi libro. ولم أدر ما حسابيه Y no hubiera sabido cuál era mi cuenta. يا ليتها كانت القاضية ¡Ay de mí! Ojalá hubiera acabado del todo. ما أغنى عني ماليه De nada me ha servido mi riqueza. هلك عني سلطانيه Y mi poder se ha desvanecido. خذوه فغلوه Prendedlo y encadenadlo. ثم الجحيم صلوه Luego, haced que entre en el infierno. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه Y apresadlo con una cadena de 70 codos. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم Él no creía en Alá, el inmenso, ولا يحض على طعام المسكين y no exhortaba a alimentar al pobre. فليس له اليوم هاهنا حميم Hoy no tendrá aquí quien lo proteja, ولا طعام إلا من غسلين ni comida que no sea pus, لا يأكله إلا الخاطئون la cual solo comerán los que transgredieron. فلا أقسم بما تبصرون Y juro por lo que veis, وما لا تبصرون y por lo que no veis, إنه لقول رسول كريم que es de verdad la palabra de un noble mensajero, وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون y no la palabra de un poeta. ¡Qué poco creéis! ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون Ni es la palabra de un adivino. ¡Qué poco recapacitáis! تنزيل من رب العالمين Es una revelación descendida desde el Señor de los mundos. ولو تقول علينا بعض الأقاويل Si Él lo hubiera inventado y nos hubiera atribuido parte de lo que dice, لأخذنا منه باليمين lo habríamos agarrado con fuerza ثم لقطعنا منه الوتين y le habríamos cortado la yugular. فما منكم من أحد عنه حاجزين Y ninguno de vosotros lo habría podido impedir.
وإنه لتذكرة للمتقين Es un recuerdo para los que se guardan. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين Sabemos que ciertamente entre vosotros hay quienes niegan la verdad. وإنه لحسرة على الكافرين Y es cierto que Él es un motivo de pesar para los incrédulos. وإنه لحق اليقين Pero es la pura verdad. فسبح باسم ربك العظيم Así pues, glorifica el nombre de tu Señor, el inmenso.